Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellán Solórzano, complacido como siempre de que nos acompañe en este espacio dedicado para la revisión y análisis de temas de la actualidad y también de interés internacional. Bien, los cancilleres de Rusia y China se reunieron este martes en Beijing para fortalecer la cooperación bilateral en estos tiempos signados por sucesos desafiantes. Para el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, la interacción entre los dos países es un modelo de camino correcto que avanza contra vientos y mareas. Estas son imágenes previas a la reunión entre los cancilleres de China y Rusia, la primera de forma personal este año y luego de 4 conversaciones telefónicas durante 2026. El ministro de Exteriores chino puso de relieve la calidad de las relaciones de Beijing y Moscú y expresó la voluntad de elevar el carácter estratégico de estas, las cuales son de la especial consideración de los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin. Escuchemos a continuación al canciller de China. En este desafiante entorno externo, gracias al liderazgo estratégico del presidente chino Xi Jinping y del presidente ruso Vladimir Putin, las relaciones chino-rusas continúan progresando de manera constante contra todo pronóstico. Nuestra cooperación multifacética se fortalece cada vez más frente a diversos desafíos. La colaboración efectiva en el escenario internacional y el apoyo mutuo demuestran al mundo el camino correcto y responsable en esta era de cambio. Bien, los cancilleres de Rusia y China abordaron temas de la relación entre los dos países y firmaron un convenio para celebrar consultas interministeriales bilaterales durante 2026. Asimismo, acordaron coordinaciones en el ámbito de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái y conversaron sobre el actual panorama internacional signado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la guerra en Ucrania, la situación en América Latina, el rearme de Japón, así como las tensiones en Taiwán y la península coreana. Todo un conjunto de situaciones que configuran un escenario mundial complejo. Estoy completamente de acuerdo con usted en que, en la actualidad, los fundamentos de las relaciones internacionales están siendo sometidos a las pruebas más severas. Consideremos lo que sucedió a principios de año en América Latina, en Venezuela, y lo que está ocurriendo actualmente en Oriente Medio, la crisis ucraniana, que Occidente intentó crear artificialmente. Según afirmaron, infligir una derrota estratégica a Rusia está siendo explotada ahora principalmente por los europeos para urdir planes para un nuevo bloque agresivo en el oeste del continente euroasiático. Esto involucra al régimen ucraniano con el objetivo obvio de dirigir a esta nueva entidad contra Rusia. Y el Ministerio de Defensa de Rusia informó que realizó este martes un amplio operativo de ataques sobre infraestructura energética de Ucrania, así como de transporte y almacenes de drones de largo alcance de este país. También destaca la destrucción de múltiples objetivos militares en el terreno de guerra empleando drones. Pasamos a continuación a las imágenes. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Rusia neutralizó una serie de objetivos ucranianos en las provincias de Sumy y Zaporilla. Esta es una selección de esos materiales destruidos en el que destacan refugios, drones, centros de control, vehículos y demás piezas bélicas empleadas por el régimen de Kiev. Y hablando justamente de drones, esta es una de las más innovadoras capacidades rusas en este ámbito. Se trata del vehículo no tripulado Yolka, diseñado para destruir drones enemigos. El aparato funciona con inteligencia artificial que simplifica el trabajo de los operadores humanos. Esto para detectar objetivos enemigos, evaluar puntos vulnerables de esos drones y destruir definitivamente el objetivo. El dron ruso Yolka tiene la capacidad de distinguir aparatos adversarios y está programado para no atacar objetivos civiles. Y estas son imágenes del vuelo de un avión de combate ruso Su-35S que dio cobertura aérea a los helicópteros en una zona de la operación especial en Ucrania durante ataques aéreos contra posiciones militares del régimen de Kiev. La nave prestó apoyo al Grupo de Tareas Sur del ejército ruso. Y de los cielos pasamos al trabajo de inteligencia en tierra en el marco de la operación especial.
Este es el operativo de los agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia que detuvieron a 3 personas, 2 de ellos de nacionalidad ucraniana y otro de Moldavia. Según las investigaciones de Moscú, los sujetos estaban implicados en la preparación de un atentado frustrado contra un alto cargo militar. Para el atentado habrían contemplado usar un patín bomba como el que usaron terroristas ucranianos para asesinar al comandante de las tropas de defensa radiológica, química y biológicas Igor Kirillov, esto el 17 de diciembre de 2024. Reiteración de las imágenes del operativo de detención de estos 3 sujetos señalados por Rusia como terroristas. Si hay algo que es realmente inminente actualmente en la geopolítica es el colapso del régimen ucraniano. La liberación de grandes extensiones territoriales en el Donbass es el resultado directo del agotamiento total del ejército de Kiev, que sufre una crisis de suministros y sobre todo de efectivos, de hombres, mientras que Europa empieza a hablar abiertamente de enviar sus tropas literalmente al matadero. Estas imágenes, filmadas por militares ucranianos, muestran la denominada Carretera de la Muerte en la región de Pokrovsk. El video muestra los equipos de las formaciones del régimen destruidos, entre los que destacan los vehículos de combate de infantería estadounidenses y europeos. Un reflejo perfecto de la delicada situación que enfrenta el ejército de Kiev luego de casi 3 años de guerra proxy contra la población rusófona del Donbass. Estamos hablando de que si caen estas plazas tan importantes, Rusia puede consolidar sus posiciones e ir más allá. Ir más allá significa, bueno, pues avanzar hacia Kharkov y avanzar hacia el sur, o sea, en dirección sur, hacia Odessa. Las estimaciones de inteligencia de medios occidentales detallan que el régimen ucraniano dispara entre 900 y 1.500 proyectiles de artillería al día, una cifra que podría reflejar un gran poderío militar, pero que pierde impacto si se toma en cuenta que Rusia mantiene más de 20.000 disparos diarios sostenidos. Desde Europa han intentado revertir el escenario prometiendo 2,5 millones de obuses en 2025, pero hasta noviembre solo entregaron 1,8 millones. La mayoría de ellas municiones viejas. Pero la crisis no solo se refleja en la capacidad militar, sino también en la catástrofe demográfica. Desde el inicio de la guerra en 2022, el ejército ucraniano tiene unas pérdidas acumuladas que superan el 1,5 millones de militares, entre muertos y heridos. Tan solo en 2025, Kiev perdió más de 520.000 efectivos. Sumado a esto, entre octubre y noviembre del mismo año se reportaron más de 40.000 casos de deserciones. Una realidad que no solo ha llevado a que el régimen secuestre a sus propios ciudadanos para enviarlos al frente de batalla, sino también a mercenarios extranjeros que fueron a la guerra con engaños. Y todo este escenario representa un grave peligro para la élite europea. Y ojo, con unas consecuencias, por eso los europeos están tan preocupados, tremendas. Y es que como a raíz de la derrota de la OTAN contra Rusia, en una guerra contra Rusia en Ucrania, la OTAN va a desaparecer. Porque ya, si ni siquiera son capaces de ganar una guerra en el teatro de operaciones para que fueron creados, para que fue creada la organización, se va a ir a la porra. Líderes políticos de Francia, Polonia, países bálticos, Reino Unido y otros países europeos tantean con la posibilidad de enviar tropas al terreno para evitar el colapso del régimen ucraniano. Un coqueteo bélico, el presidente ruso Vladimir Putin ya ha respondido. No queremos luchar contra Europa, pero si quieren llevar a cabo una guerra contra nosotros, estamos preparados ahora mismo para responder. Acá no puede haber ningún tipo de dudas. Y con revisión del tema de la operación especial rusa en Ucrania, corresponde hacer nuestra primera pausa en esta entrega del Mundo en Contexto. Repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. Empezamos por TikTok. TikTok me puedes conseguir como @soyarellán. Tiene la dirección acá abajo en pantalla. Momento de ir a la pausa. Al regreso con nuestro segmento Visión Centroamericana y Caribeña con William Quintana.
Estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y en esta parte nos enlazamos con nuestro compañero William Quintana con la revisión de las notas, las informaciones de Centroamérica y el Caribe, una región que está siendo severamente afectada en estos días por las lluvias. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también para toda la audiencia que conecta a esta hora. Gracias, como siempre, por estar en sintonía. Comienza el recorrido por Centroamérica y el Caribe. En esta oportunidad, con el foco puesto en República Dominicana y Haití. ¿Qué ocurre en estas naciones? Aunque falta mucho para la temporada de huracanes, las lluvias están causando estragos en la región caribeña. En la isla que comparten República Dominicana y Haití, las fuertes precipitaciones han causado muertes y destrucción, afectando a centenares de familias. Los detalles en el siguiente reporte. En República Dominicana, al menos unas 250.000 familias han sido afectadas por inundaciones luego de las fuertes lluvias que han dejado a su paso muerte y desolación. Las autoridades quisqueyanas han decretado alerta preventiva en 16 de las 31 provincias del país. Una menor y 2 adolescentes resultaron muertas por deslizamientos de tierra e inundaciones en Santo Domingo. Una niña de 3 años en una casa. No hay vecinos, nada más quedábamos nosotros aquí porque todo estaba en desalojo y lo último que quedamos somos nosotros aquí abajo. El puente tapado, negligencia de esa gente también. Que digamos, no puedo decir nada porque de verdad. Anoche yo dormí en la casa del hijo mío porque vi que estaba demasiado fuerte el agua. Yo quedo lejos de la caña, pero muy lejos. Y con todo y eso, la caña subió tanto que hasta la casa mía se me inundó. Yo tengo todo perdido. Las autoridades del país caribeño han reducido la jornada laboral, suspensión de clases y han decretado estado de alerta en algunas regiones de República Dominicana, al tiempo que llaman a la ciudadanía a evitar exponerse o salir de sus casas. También aseguran que las lluvias continuarán. Estamos trabajando en ello, repito, y tanto el Ministerio de Obras Públicas como el MIBET, así como las diferentes instituciones especializadas del gobierno, tanto el INDRI, en el caso de Santo Domingo, la CAS, INAPA a nivel nacional, estamos trabajando, repito, para atender estas urgencias, porque señores, son como lo dijo la ingeniera Gloria Ceballos, estamos hablando de cerca de 40 días de lluvias. Para el jueves, otra vaguada va a estar incidiendo sobre el territorio nacional y para el fin de semana las lluvias se intensifican de nuevo. O sea que vamos a tener una semana en que seguirá lloviendo, tenemos ya suelo saturado, tenemos prácticamente 45 días lloviendo todos los días. Mientras en Haití se han registrado crecidas en los niveles de los ríos, en el área del Caribe los informes meteorológicos anuncian la presencia de vaguada durante toda la semana y las persistentes lluvias. De hecho, por causa indirecta de las lluvias y los fuertes vientos, ocurrió la tragedia en la galería de la Ciudadela Henry, donde 30 personas murieron y más de 50 resultaron heridas por una estampida en dicho sitio turístico. Revisamos otro tema. Luego que los candidatos al cargo de fiscal general de la República en Guatemala participaron en el proceso de entrevistas públicas con la comisión de postuladora, esta semana inicia el proceso de calificación de credenciales. El Congreso seleccionará la lista que se llevará al presidente de la República para su selección. La comisión postuladora inició el proceso de calificación de los 48 aspirantes postulados al cargo de fiscal general de Guatemala. La misión consiste en elegir a los 6 mejores perfiles del grupo de postulados y se prevé que para final de la semana esta comisión haya realizado la preselección. Los aspectos inmersos en la medición serán méritos académicos, profesionales y proyección humana. Bueno, definitivamente en cada uno de estos procesos de elecciones de segundo grado, lo que menos se quisiera es que exista política para determinar quiénes pasan a la siguiente ronda, indistintamente de cuál de los órganos de control fue ya el agotado. Pues la política definitivamente está más que inmersa en cada una de estas instituciones. Y por supuesto, como bien dice Jamie, el trabajo de la Comisión de Postulación justamente en estos días es elemental que esté basado en transparencia.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que la elección del nuevo fiscal del Ministerio Público se hará sin presiones y con criterios claros luego de las diversas polémicas en los 2 últimos años en torno a la pugna entre el Ejecutivo y la fiscal saliente. Estos también, según el primer mandatario, el país demanda profesionales íntegros que estén comprometidos a combatir la corrupción y que no estén a espaldas al pueblo guatemalteco. Es muy importante que esta evaluación cuente con un sentido ético y se construya en base al mérito de cada postulante, porque los ojos del pueblo de Guatemala están puestos sobre este proceso. Según expertos, el Ministerio Público es una de las instituciones más autónomas y complicadas de la administración pública, pero si es violentada, pues naturalmente hay una sentencia que priva de uno de los bienes jurídicos más importantes para el ser humano y es su libertad. Quien ocupa el cargo de fiscal general debería estar libre de presiones. También destacamos un tema importante en esta región centroamericana y es que a 2 meses y medio de iniciar la nueva administración de Nasri Asfura, varios factores aumentan la crisis institucional en Honduras. Tras un proceso electoral altamente cuestionado, ahora sectores del oficialismo derechista iniciaron en el Parlamento el sometimiento a un juicio político contra exfuncionarios electorales ligados al Partido Libertad y Refundación. Además de esto, también se suma una ola de destituciones y nombramientos express. El Congreso Nacional de Honduras admitió las denuncias presentadas por las bancadas de los partidos conservadores, nacional y liberal, con las que buscan el juicio político contra 5 altos funcionarios del sistema electoral del país, acusados por estas bancadas de presuntamente obstruir sistemáticamente las elecciones generales de 2025. Para expertos legales, la acción podría interpretarse como una persecución política contra Marlon Ochoa, quien denunció irregularidades en el proceso electoral hondureño, específicamente contra Ana Paola Hall y Cosette López, lo que terminó por comprometer la credibilidad de ese organismo. El Partido Liberal y el Partido Nacional están montando una persecución política a nivel nacional. Estamos viendo que fueron las personas que estuvieron siempre manteniéndose con una postura firme y sin doblegarse ante el fraude que fue montado el 30 de noviembre del 2025. Vemos nosotros que salieron 26 audios y en ellos se describió cómo iba a suceder todo el fraude. Ahora, con las fuerzas derechistas en el poder, se impulsa el juicio contra el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, y los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta, quienes fueron suspendidos de inmediato de sus cargos. Entre las acusaciones destacan obstrucción institucional, manipulación del sistema electoral, hostigamiento con consecuencias fatales por el caso de Barahona Rodríguez. Lo que estamos viendo y lo que está pasando en el Congreso Nacional y a nivel de gobierno es que las únicas pretensiones que tienen los que están actualmente gobernando este país es concentrar el poder, allanar su camino para un próximo proceso electoral y dejando a un lado las necesidades urgentes que tiene la población, como es el tema de la regulación del tema de los precios del combustible, la canasta básica y otras necesidades urgentes. Por su parte, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, junto a otros miembros del Pleno, interpuso un amparo preventivo contra las acciones del Congreso Nacional, mientras que Marlon Ochoa no se presentó al juicio. En un Estado de Derecho, ninguna actuación de un poder público puede estar al margen del control constitucional. En consecuencia, vamos a presentar ahorita una acción de amparo y cuando salgamos vamos a dar un comunicado y vamos a... ¿Qué derecho fundamental se considera que le ha vulnerado? Bueno, el derecho a la independencia judicial, el derecho de defensa, el estado de inocencia y sobre todo el derecho al debido proceso. En marzo, el legislativo hondureño destituyó al entonces fiscal general Joel Zelaya tras un proceso similar y aceptó la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, lo que generó las juramentaciones express de Pablo Emilio Reyes a la Fiscalía y Wagner Valecillos al tribunal.
Según la oposición, esto deja a la justicia hondureña en manos de funcionarios derechistas al servicio del poder político instalado tras el denominado fraude electoral. Momento de finalizar la visión centroamericana y caribeña, puntualizando los temas que abordamos en esta edición, los estragos de las fuertes lluvias que se han registrado en República Dominicana y Haití, también la crisis institucional que atraviesa el gobierno de Nasri Asfura, esto en Honduras, y la evaluación de los candidatos al cargo de fiscal general de la República en Guatemala. Así está el panorama en esta región del mundo. Carlos, vuelvo contigo. Buenas noches. Gracias, William, por esta revisión informativa sobre lo que sucede en Centroamérica y el Caribe, como siempre acá en El Mundo en Contexto. Corresponde hacer una segunda pausa en esta emisión. No se aparte que en minutos estamos de vuelta. Otro punto de contacto en las redes sociales. En Instagram me puedes conseguir como @soycarlosarellán. Tiene la dirección apuntada acá abajo en pantalla. No se aparte que en minutos estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y seguimos revisando la actualidad en el Perú. Esto luego de ya pasadas 2 jornadas de las votaciones generales este domingo. Bien, el conteo de votos en Perú entra en su etapa definitiva mientras crece la tensión electoral por las irregularidades durante la jornada comicial celebrada el pasado domingo 12 de abril. Los funcionarios electorales continúan por segundo día consecutivo el recuento de votos con un 77,6% de actas contabilizadas. En el primer lugar aparece Keiko Fujimori con 16,8%. En segundo lugar figura de manera sostenida Rafael López Aliaga con el 12,6% de los sufragios. Esto sucede mientras el Jurado Nacional de Elecciones aseguró que se determinarían las responsabilidades administrativas y penales luego que el proceso electoral se extendiera debido a fallas logísticas. Y comunicar a las autoridades competentes para las responsabilidades que sean del caso, no solamente a nivel administrativo, sino penal y que correspondan. Yo me someto a todas y cada una de las investigaciones que se plantean. Estamos llanos a poder ser investigados por cualquiera de los motivos que se planteen. A pesar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, esto en Perú, admitió que tiene responsabilidades en la demora de la instalación de mesas de sufragio en varias zonas del país, algunos expertos aseguran que la legitimidad de la OMPE es cuestionada y que pese a los errores técnicos en los comicios, el proceso, según estaría lejos de ser un fraude. Que este proceso ha sido muy complejo en el sentido de que se ha visto especialmente en Lima, procesos que han retrasado el derecho al voto al punto de que ha sucedido algo inédito que se ha votado el día de ayer. Entonces creo que es muy importante que tengamos en cuenta que ese proceso es atípico, pero está alejado del fraude. Y el proceso de recobrar la confianza es lento, tiene que demostrarse en actos, es decir, que para próximas elecciones, especialmente para la segunda vuelta, tiene que haber un comportamiento impecable por parte de la OMPE. Y Perú permanece bajo incertidumbre electoral tras los resultados de boca de urna. El país se prepara para un balotaje entre 2 candidatos de derecha que definirán el rumbo de la nación. Por un lado, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Veamos parte de la trayectoria política de cada uno. Keiko Fujimori Iguchi, de 50 años, administradora formada en Estados Unidos, es la heredera política del expresidente fallecido Alberto Fujimori. A los 19 años ocupó el cargo de primera dama tras la separación de sus padres. Fue elegida diputada por primera vez en 2006 y en 2010 creó el partido de derecha Fuerza Popular que lidera desde entonces. Sabemos que necesitamos liderazgos fuertes como lo tuvo mi padre, Alberto Fujimori. Yo sé tomar decisiones. No tengo miedo y siempre doy la cara. Keiko Fujimori estuvo en prisión preventiva por presunto lavado de activos y aportes ilícitos de Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la investigación y acusación fiscal. Se presenta por 4ª vez como candidata presidencial
y busca capitalizar su experiencia legislativa y el legado de su padre con su propuesta denominada Perú con Orden. En la otra acera, Rafael López Aliaga, el porqui de la política peruana, ingeniero industrial y empresario de 65 años, comenzó su carrera política como regidor provincial, cargo que ocupó entre 2006 y 2020. Luego asumió como alcalde de Lima en 2022 con su partido Renovación Popular. Renunció en 2025 para postularse a la carrera presidencial. Se autodefine como administrador y gestor y no como político. No somos políticos, yo personalmente me declaro que nunca voy a ser político. No quiero ser político, no lo voy a hacer, no me pueden obligar. O sea, a mí no me van a poner pues de florero para recitar poesías, o sea, hablar estupideces, no. Yo soy acción, yo soluciono problemas, yo gerencio. A mí me dicen, ponle agua, pongo agua. O sea, da seguridad. Amasó su fortuna al frente de un conglomerado financiero, hotelero y ferroviario, objeto de controversias por presuntos lavados de activos, investigación que fue archivada por el Ministerio Público peruano. Propone una gestión enfocada en la eficiencia privada aplicada al sector público. Y pasamos a Ecuador porque la crisis energética en ese país no se aplaca. Una situación compleja que se añade al conflicto comercial y político con Colombia. La suspensión del suministro de electricidad proveniente de Colombia debido a la guerra arancelaria iniciada por Daniel Noboa provoca una situación de alta tensión. Y es el pueblo ecuatoriano quien sufre la peor parte. Ecuador atraviesa la agudización de su crisis energética debido a que la histórica importación de energía desde Colombia, la cual funcionaba desde hace 27 años, ha cesado. Y esto significa un 9% de la demanda nacional o lo que es lo mismo, unos 400 megavatios menos. Desde inicios del 2026, con el anuncio del conflicto diplomático con Colombia, la venta de energía a Ecuador se detuvo. En el año 2025, el gobierno del presidente Daniel Noboa pagó 83 millones de dólares en la energía importada desde Colombia y la guerra arancelaria pone en alza el precio de la electricidad. ¿Qué es lo que nosotros propusimos? Que sea recíproco, congelar, en el caso que a ellos les falte o a nosotros nos falte, a 1.6 centavos. No, a ellos les puede faltar o a nosotros nos puede faltar. ¿Por qué? Porque los ciclos son opuestos. Cuando llueve allá, no llueve acá. Cuando llueve acá, no llueve allá. Entonces se puede cooperar. Mientras el presidente Gustavo Petro de Colombia destaca la abundancia de energía en ese país y la autorización de vender energía a Ecuador. Mientras tanto, el gobierno ecuatoriano busca soluciones urgentes como la autogestión eléctrica empresarial, que para los expertos es la profundización del modelo de privatización de servicios públicos. Este conflicto evidencia la ruptura de la cooperación regional basada en los ciclos climáticos opuestos que tradicionalmente permitían a ambas naciones auxiliarse mutuamente frente a las sequías, como la que actualmente padece de forma bastante severa el Ecuador. Aquí se han violado normas internacionales de forma unilateral, arbitraria. Pero siempre serán los canales precisamente el diálogo de la diplomacia y no una guerra arancelaria, la que ojalá puedan superar estas diferencias en beneficio de nuestros pueblos, tanto el colombiano como el ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene que saber que todo esto que está pasando fue producto de un golpe, de una agresión que tuvo el presidente Daniel Noboa contra un hermano país. Y recientemente se pudo conocer que Ecuador recrudece la guerra arancelaria al anunciar que a partir del 1 de mayo los productos colombianos para ingresar al mercado ecuatoriano deberán pagar 100% de arancel. La razón para el incremento expresado por el gobierno ecuatoriano es, según, reforzar la seguridad fronteriza. Por su parte, el gobierno de Colombia ha mantenido sus aranceles en 50%, aunado a la paralización de la venta de energía eléctrica al Ecuador, como ya lo hemos dicho, lo cual significa el 9% o 400 megavatios del consumo general del país meridional. Bien, con información de estas diferencias entre el Ecuador y Colombia, corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso otro de mis puntos de contacto en las redes sociales, esta vez el Telegram. Mi canal de Telegram está ahí como Soy Carlos Arellán. Puede ubicarme, puede empezar a seguirme y estamos ahí en comunicación compartiendo información por esta vía. No se aparte, en minutos estamos de vuelta.
El que sigue en sintonía de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Bien, y seguimos revisando en el mundo en contexto los avances de China, esto en materia de la exploración del espacio. El gigante asiático ha desarrollado capacidades y logros excepcionales en los últimos 2 años y ha suscrito acuerdos de cooperación con otros países para que se incorporen a las ventajas que concede la colocación de satélites en el espacio. La información ampliada sobre este tema con nuestro colega Yay Yavin de CGTN en español desde Beijing, a quien ya tenemos aquí conectado. Buenas noches, Carlos. Desde Beijing mandamos un cordial saludo a todos los amigos de El Mundo en Contexto. Comencemos por los logros de China en los últimos 2 años, un periodo que ha marcado un antes y un después en su programa de exploración espacial. Según datos oficiales, en 2025 China completó 92 misiones de lanzamiento, un récord nacional que refleja su capacidad técnica y una estrategia constante y sostenible en este ámbito. Entre estas misiones, la Tianwen-2, lanzada el pasado mes de mayo, representa un salto cualitativo. Es la primera misión china de exploración y retorno de muestras de asteroides y posiciona a China como uno de los pocos países capaces de dominar esta tecnología de vanguardia. Por su parte, el programa Chang'e 6 logró en 2024 un hito histórico al traer a la Tierra muestras del lado oculto de la Luna. En el ámbito tripulado, las pruebas clave del cohete Gran Marcha 10A y la nave Mengzhou han sentado las bases para un aterrizaje lunar tripulado en 2030. Además, las misiones Shenzhou continúan llevando periódicamente a Estación Espacial Tiangong a tripulaciones de taikonautas para estancias de investigación de larga duración. Estos logros no son meramente técnicos, son un mensaje claro de que China defiende la exploración pacífica del espacio. Su estrategia no es aislarse, sino compartir los frutos de su innovación. China ha apoyado el lanzamiento de satélite para Venezuela y Bolivia, fomentando la capacidad de estos países para gestionar y desarrollar proyectos de este calibre. El primer foro de cooperación espacial China, América Latina y el Caribe, celebrado en 2024 en la ciudad de Wuhan, supuso un paso importante hacia una colaboración estructurada que va más allá de proyectos aislados y se centra en construir una plataforma duradera para la transferencia tecnológica y la formación de talentos. Otro hecho clave en esta colaboración fue el acuerdo firmado en mayo de 2025 por China y Brasil para compartir con todos los países de la CELAC los datos de programas satélite de recursos terrestres China-Brasil, integrado por 5 satélites lanzados conjuntamente por ambos países desde 1988. Es un acto de inclusión que permite a países pequeños y medianos de la región acceder a información satelital de alta calidad. Carlos, gracias por su atención. Hasta la próxima. Y gracias a Yay Yavin desde Beijing, ofreciéndonos detalles de las capacidades desplegadas por el programa espacial chino, especialmente durante los 2 últimos años. Un dato increíble, un número increíble, 92 misiones lanzadas al espacio en estos últimos 2 años. Bien, y las hazañas espaciales como la misión Artemis y otras que están preparándose en el mundo no se podrían contar sin los aportes de Rusia a la humanidad. Hace 65 años, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio. A continuación, rendimos tributo a este titán de la galaxia. Hace más de 60 años, la humanidad dio el salto definitivo al espacio. El coronel soviético Yuri Gagarin fue el elegido del programa espacial de la Unión Soviética para tan importante misión: ser el primer hombre en órbita en el cohete Vostok 1. Antes de su hazaña, el cosmonauta le escribió a su esposa Valentina: Puedo soñar con algo más. Esto es historia, es una nueva era. Si me pasa algo, te pido, Valyusha, no te mates de dolor. Aquel 12 de abril de 1961,
A las 6 de la mañana, dentro de esa pequeña nave de 2 metros, siente el impulso de los cohetes y exclama: ¡vámonos! Lo que se supondría el inicio de la presencia del ser humano en la galaxia. El vuelo del Vostok 1 fuera del planeta duró unos 108 minutos, dando una órbita a la Tierra a una altura de 315 kilómetros, superior a lo previsto, a lo que se supuso un riesgo al principio. Luego de admirar el azul celeste de nuestro hogar planetario, Gagarin aterrizó con éxito en la provincia rusa de Saratov, en un campo a orillas del río Volga. Yuri Gagarin es y será uno de esos héroes que arriesgan su vida por la humanidad sin pedir nada a cambio. Bien, y la historia a continuación fue una de las mayores tragedias. Estamos hablando de esto a principios del siglo XX y detrás de ello se mantienen leyendas románticas. Nos referimos al hundimiento del Titanic, uno de los barcos más grandes del mundo en su tiempo. Suceso ocurrido ya hace 114 años. A continuación, revelamos la desigualdad social entre aquellos millonarios que salvaron su vida y los centenares de ahogados que viajaban en tercera clase. Con la atención necesaria. Más tarde, la nave impactó contra un iceberg en la madrugada entre el 14 y el 15 de abril de 1912. No importa lo que hagamos, el Titanic se irá al fondo. El transatlántico contaba con solo 20 botes salvavidas para las más de 2.000 que iban a bordo, una negligencia empresarial que daba privilegios para unos pocos. De hecho, la evacuación priorizó a los niños y mujeres, pero fue la clase alta quienes gozaron de ventajas a la hora de abordar los botes. De las 1.513 personas que fallecieron al trágico suceso, se estima que el 75% de la tercera clase pereció debido a la discriminación social durante la evacuación. La mayoría de ellos eran inmigrantes de varios países europeos. La orquesta del Titanic, conformada por 8 músicos, mitigaron el pánico en los corazones de los tripulantes con el esotérico bálsamo de la música, incluso al conocer que el barco se hundiría inminentemente. Apenas sobrevivieron 706 personas rescatadas por el barco Carpathia unas horas después. De esta manera, entre efluvios de una fatálica heroica y un melancólico himno cristiano, el Titanic se sumergió hasta el fondo marino, transformándose en una tragedia de leyenda. Y con este repaso de la actualidad a la historia, a los 114 años del hundimiento del Titanic, llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto. Este servidor Carlos Arellán Solórzano, todo el equipo técnico de producción, complacidos por concedernos el privilegio de su amable sintonía. El mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. La invitación, como siempre, es para que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.